Buenas noches, mi nombre es Karen Mantilla y voy a realizar la presentación para la novena Semana Internacional de la Ciencia y la Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nuestro tema es la actualización del mapa de niveles seráunicos del norte de Santander mediante la plataforma LINET de Queraunos. Mi nombre es Karen Marcela Mantilla Botello. También somos tres personas en el artículo: Jesús Salamanca, Jesús Velasco. Y el contenido de nuestro documento tiene una introducción, un planteamiento de problema, una justificación, un marco teórico, objetivos, resultados, conclusiones y pues lo más interesante es los trabajos que se puedan presentar a futuro después de este documento. La introducción es: el departamento de Norte de Santander es uno de los 5 departamentos con más reportes de fallas de los sistemas eléctricos y electrónicos. El 53% de la vida útil de los equipos se ve afectada y se reduce considerablemente. En estos departamentos también se encuentra el 48% de los reportes por daños físicos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? ¿O para qué nos sirve conocer ese nivel seráunico? Para obtener la densidad de descargas de tierra en los documentos que encontramos para cálculo de niveles de riesgo, de apantallamiento. Generalmente nos preguntan cuál es el nivel de riesgo y mediante ese valor podemos hacer el cálculo de la densidad de descargas a tierra, calcular los impactos en líneas de transmisión, en líneas de distribución. Hoy tenemos un caracterizado de acuerdo a los operadores de red cuáles deberían ser las salidas de línea permitida dependiendo del nivel de tensión, si es nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y mediante eso podríamos determinar si se requiere un estudio adicional para esta línea, para esa, bien sea de transmisión, de distribución, de 13.2, de 34.5, si debemos apantallarla con cable de guarda, si debemos utilizar elementos adicionales como DPS o nuevos elementos que hayan en el mercado que nos ayuden a reducir ese nivel de impactos y de desconexiones. Calcular el nivel de riesgo según el nivel seráunico, si nos encontramos con un nivel de riesgo 1, 2 o 3. El cálculo de riesgo en persona y lesiones según la norma IS. Puede que nos encontremos con riesgo para efectuar procedimientos para una maniobra, para una desconexión. Entonces, si hay una tormenta eléctrica, no podemos realizar esa maniobra porque podría resultar o verse afectado la persona encargada, la cuadrilla. Nuevos criterios técnicos de apantallamiento, como les decía, pues podemos tener elementos diferentes a un cable de guarda, podemos tener DPS, hay más elementos en el mercado, DPS de línea, que nos ayuden a reducir esas salidas de línea. En el marco teórico podemos ver descargas nube a nube o descargas nube a tierra. Generalmente las descargas nube a nube vienen antes de una descarga nube a tierra. Incluso en algunos programas que ha desarrollado Queraunos, ellos tienen un programa que se llama predictor y eso se basa en que en el 95% de los casos una descarga nube a tierra es después de una descarga nube a nube. Entonces, ¿qué nos permite saber que va a haber probablemente descargas a tierra? Observar una descarga nube a nube. Las descargas nube a nube en los sistemas eléctricos no nos afectan las descargas nube a tierra. Específicamente nos puede afectar una descarga nube a tierra en ciertas zonas específicas. Por ejemplo, nos vemos más afectados en las zonas en las cuales no tenemos más vegetación, donde no tenemos edificios, donde no tenemos ningún otro elemento que nos sirva de
protuberancia para que la descarga, valga la redundancia, caiga sobre ella y nos vea afectado las líneas. Perdón. Entonces, las que nos afectan a nosotros, las descargas que afectan los sistemas eléctricos, son las descargas nube a tierra. En norte de Santander, es más, en Colombia específicamente, tenemos descargas de niveles muy superiores. En Miami podemos tener una descarga de 14 o 16 kiloamperios máximo, mientras que en Colombia podemos encontrar descargas de 80 kiloamperios, incluso de hasta 130 kiloamperios, lo que nos indica que ese elemento ya tiene que ir a falla. No podemos protegerlo sería demasiado costoso. Pero a diferencia de otros países, pues tenemos esas características y por eso el elemento, un transformador o un cable de guarda, pues va a falla y es prácticamente imposible salvarlo. El objetivo general de este trabajo fue construir un mapa de niveles araónicos del norte de Santander a partir de las descargas atmosféricas detectadas por la empresa Keraunos con la finalidad de su representación cartográfica. Los objetivos específicos fueron caracterizar el sistema de descargas atmosféricas del INET, cómo este programa capta las descargas atmosféricas y cómo hacemos el procesamiento de los datos. Generalmente cuando tenemos variables de este estilo, hacemos una evaluación de hasta 50 años. Lo que sucede es que específicamente las descargas atmosféricas son un fenómeno que no tienen tantos años estudiándose, tienen alrededor de 30 años, que fue la primera publicación que se realizó de los mapas de niveles araónicos. Incluso en muchas empresas se sigue utilizando el mismo mapa de hace 30 años. ¿Qué otro objetivo tenía ese trabajo? Categorizar las incidencias de descargas atmosféricas en 3 zonas delimitadas de norte de Santander. Pues es un fenómeno que en varios meses del año nosotros lo podemos observar y es el faro del Catatumbo. Toda la zona del Catatumbo presenta un nivel de descargas atmosféricas bastante alto. Ocaña, Tibú, Sardinata, pero también tenemos como Cúcuta, que es un municipio que no presenta grandes descargas atmosféricas, por eso hacemos una caracterización en 3 zonas, pues para delimitar ese nivel de riesgo. El otro objetivo es calcular los niveles de riesgo en las zonas delimitadas del proyecto y determinar mediante la representación cartográfica los niveles araónicos de norte de Santander. ¿Cómo caracterizamos ese sistema de descargas atmosféricas? La plataforma LINET funciona o su funcionamiento se basa en las radiaciones producidas por los rayos, con las cuales se hace un análisis 3D mediante un algoritmo que proporciona no solo información sobre la posición de la descarga, también si la descarga es nube a tierra, positiva o negativa, o si la descarga es nube a nube. Lo que les decía anteriormente, esa descarga nube a nube nos puede informar que probablemente va a haber una descarga a tierra. LINET en el 2019 que se realizó el estudio, en el 2020 contaba con 10 sensores en altitudes de 0 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. De estudios europeos, de estudios que se han realizado hacia la plataforma y la confiabilidad de este sistema, se considera que la plataforma es muy confiable con un 95% de confiabilidad. Bueno, nuestro resultado es el mapa, qué pena no presentarlo acá, es el mapa de descargas atmosféricas, lo adjuntaré para la próxima presentación. Ese mapa fue el resultado, pero además con ese mapa podemos obtener toda la información para hacer una caracterización de nivel de aislamiento, de apantallamiento. Mediante el nivel de riesgo calculamos la esfera rodante. Podemos saber
en ese momento, aunque no nos indican que debemos apantallar líneas de 13.8, hay varios operadores de red, incluido SENS, que si el nivel de riesgo indica, se debe realizar el apantallamiento de esta línea, porque en el caso de una línea específica de un operador de red, en un año se presentaron más de 200 eventos por descargas atmosféricas. ¿Cuál fue la solución? Apantallar esta línea. Por eso es muy importante conocer el nivel de riesgo en el que se encuentra. Es importante, aunque sea una red de subtransmisión, como es 34.5, identificar qué clase de apantallamiento requiere para evitar esas desconexiones que afectan los indicadores de calidad de los operadores de red. Gracias.